La Sagrada Escritura comienza hablándonos de la muerte propiciada por el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos que pasar por ese momento y sabemos que la muerte vencía al ser humano hasta que Cristo fue capaz de vencerla con su muerte y con su resurrección. Unirse a Cristo permite que la persona venza a la muerte y viva en la eternidad en el amor. Por esta razón, los cristianos nos esforzamos cada día por alcanzar esa vida eterna, pero también oramos por aquellos que han muerto y que nos causa un gran dolor su partida, pero una gran esperanza saber que van a unirse con Dios. Y nos alegramos también por aquellos que ya han llegado a su meta, a quienes conocemos como santos y que sabemos que también interceden tanto por los vivos como por aquellos que van en camino hacia la eternidad. Nuestra cultura religiosa tiene estos dos alimentos, el Evangelio por una parte, pero por otra parte las tradiciones prehispánicas que han sido evangelizadas. En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos, y en estas ofrendas añadimos elementos que tienen que ver algo con nuestra fe. Por ejemplo, el agua, que recuerda el bautismo, la luz que representa la fe, la sal que nos recuerda que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, un crucifijo que significa que nuestra fe está especialmente centrada en Cristo. Hay personas que ponen incluso algunos letreros con los sacramentos y por supuesto no puede faltar la imagen, el retrato de nuestros difuntos que sabemos que viven, no están muertos, que viven en la presencia de Dios. Hay que tomar en cuenta, para quienes no forman parte de la idiosincrasia mexicana, que desde el México prehispánico, el mexicano no ve la muerte como una antagonía, es decir, no ve la muerte como algo negativo, sino como parte de la vida. La vida es vida y también es muerte. Por lo tanto, la vida y la muerte se admiran, se reconocen y se aceptan. De tal manera que, así como nosotros en los carnavales celebramos la vida disfrazándonos de distintas maneras, también en el tiempo de los días de difuntos celebramos que la muerte no es algo que nos destruye. Por lo tanto, representamos a la muerte de distintas maneras. Y es más, nos representamos a nosotros como muertos. A nuestros seres queridos les ponemos una calaverita, fíjate, de azúcar en la ofrenda, como indicando la muerte de nuestros seres queridos con la fe no va a ser dolorosa. Y recordamos a nuestros seres difuntos no como un esqueleto en el cementerio, sino como un ser humano vivo. En este sentido, sí parecería un poco de contradicción, pero sin embargo entendemos que la muerte no es algo destructivo, sino simplemente un camino hacia la eternidad. Pero hay una gran diferencia en aquella costumbre o cultura anglosajona que presentan a los muertos no como calaveritas sonrientes, festivas, coloridas, sino que los presentan como zombies que se aparecen para matar en Viernes 13, que se aparecen para llevarse niños, para hacer orgías y quién sabe cuánta cosa. Hay una gran diferencia entre esta muerte vista por el mundo anglosajón, que encanta a las películas, a esta muerte incluso presentada ahora en la película Coco, en donde se ve la muerte como una oportunidad de recordar a tus seres queridos que sigan viviendo en la inmortalidad y sobre todo con un ambiente festivo. Los difuntos necesitan nuestras oraciones
y los católicos debemos siempre rezar por ellos para que alcancen la felicidad eterna. Salve María, soy el Padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. Los 2 primeros días del mes de noviembre son muy importantes para nosotros los católicos, porque el 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos y el 2 de noviembre se celebra a todos los fieles difuntos. Podríamos decir que el 1 de noviembre es la fiesta del cielo, porque ahí están todos los santos. Y el 2 de noviembre es la fiesta del purgatorio, porque ahí están todos los fieles difuntos. Es lo que nos explicaba nuestro fundador, Monseñor John Clark. El 1 de noviembre es la fiesta del cielo, el 2 de noviembre la fiesta del purgatorio. ¿Y en el purgatorio hay fiesta? Claro que sí, porque ahí ya están aquellos que se salvaron. Y nuestra oración les puede ayudar mucho a salir del purgatorio e ir al cielo. Como enseña la doctrina católica, el purgatorio es un lugar o un estado temporal en donde nosotros purificamos nuestras almas para poder entrar después al cielo, porque al cielo se entra enteramente limpio. ¿Qué ocurre en estos días? Entonces, en la Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, esa es una primera verdad importantísima. Primero, que morimos una vez nomás, porque hoy en día hay tanta cosa que se escucha, que la reencarnación, que esto. No, morimos una vez. Y después de nuestra muerte viene el juicio. Dios nos pide cuentas de nuestra existencia, si actuamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o si nos dejamos llevar por el vicio, por el pecado. El juicio será particular después de nuestra muerte, pero en el fin del mundo, porque también la existencia del mundo no es una cosa así eterna, va a haber un fin del mundo, en donde habrá también un juicio universal o juicio final. Son 2 juicios, por lo tanto, en los que estaremos, el juicio particular y después el juicio final o juicio universal. Entonces, ese juicio universal tendrá lugar, como les digo, en el fin del mundo. Ahí nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria y majestad a juzgar a los pueblos y naciones. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que mueren en estado de gracia y sin mancha? Van al cielo, porque recordemos, cuando cometemos un pecado, ese pecado deja una mancha en nuestras almas. El pecado, yo lo puedo pedirle perdón a Dios, Dios me lo perdona, pero la mancha después debo ir purificándola. Esa mancha se purifica con la oración, con la penitencia, con las buenas obras. Eso va purificando mi alma. Entonces, puedo morir yo en estado de gracia, morir bien, y tengo aún manchas que me ha dejado el pecado, para eso está el purgatorio. Y después paso al cielo, porque al cielo se entra con el alma enteramente limpia. Entonces, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, fíjense, habla claramente del cielo, porque dice: bienaventurados los limpios de corazón. Esto dice el propio nuestro Señor Jesucristo, porque ellos verán a Dios. Entonces, ahí tienen ustedes una frase de la Sagrada Escritura por donde vemos claramente que para ver a Dios hay que estar enteramente limpios en nuestras almas, limpios en nuestro corazón. Los que han rechazado la gracia de Dios, los que han cometido pecados, se han dejado llevar por el vicio, etcétera, etcétera, dice, y que mueren en pecado mortal, esos tendrán, dice, lo que ellos mismos eligieron, que es el infierno, donde las almas quedarán separadas de Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que han servido a Dios, pero que han tenido dificultades, pecados, etc., esos van al purgatorio. Entonces, dice el libro del Apocalipsis, de la Sagrada Escritura, capítulo 21, versículo 27, nada impuro entrará en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es un término que a veces está en la Sagrada Escritura para referirse a la salvación eterna, al cielo. Nada impuro entrará en la Nueva Jerusalén. Y Nueva Jerusalén se refiere
la Sagrada Escritura, al cielo, a la salvación eterna. Entonces, esa impureza son las manchas que el pecado deja en nuestras almas. Recordemos que el Catecismo nos enseña, y también eso está apoyado en la Sagrada Escritura, que nosotros fuimos creados por Dios para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y después ser merecedores de la felicidad eterna en el cielo. Esa concepción de nuestra existencia debe estar muy clara para todos nosotros los católicos. Entonces, yo debo tener claro que el purgatorio, ¿no?, es un estado o un lugar en el cual se purifican nuestras almas de aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero que no han sido enteramente purificadas nuestras almas. El purgatorio es temporal, no es un lugar definitivo. Los lugares definitivos, últimos de todo ser humano son el cielo o el infierno. No hay una tercera situación. Hay gente a veces que dice, no, que van aquí, que van allá, que la reencarnación. Por eso los católicos tenemos que tener muy claro esto y debemos saber explicarlo a otros si nos preguntan, ¿no? Entonces, nuestra fe también nos dice, y aquí viene lo importante para estos días sobre todo para el 2 de noviembre, pero también para el 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos, que es pedir la intercesión de ellos. Entonces, según nuestra fe católica, nosotros podemos ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los difuntos. La oración, yo creo que es muy claro, uno reza por aquellos que ya partieron de esta vida y que puedan estar en el purgatorio, para que puedan salir cuanto antes de ahí y ir al cielo. Los sacrificios también a veces no sabemos medir debidamente la fuerza que puede tener el sacrificio ofrecido. Porque también el sacrificio puede ser motivo de pecado. Cuando yo vivo reclamando y en estado de rebeldía, digamos así, en relación al sufrimiento. Porque existe mucha gente que vive en rebeldía con el sufrimiento y quejándose y que por qué. Y a veces la rebeldía es contra Dios, que por qué Dios permite esto y no sé qué. No, eso no está bien. Nosotros debemos saber aceptar el sufrimiento, llevarlo con paciencia, ofreciéndoselo a Dios y pidiéndole fuerzas, ¿no? Dios mío, dame fuerzas para llevar esta cruz, este sufrimiento, esta contrariedad, esta dificultad. Y tener esa conciencia que el sufrimiento ofrecido purifica mi alma y las almas de aquellos que están en el purgatorio, que yo ofrezco. Entonces te ofrezco, Dios mío, este sufrimiento, este dolor, esta cruz, por tal pariente, por tal conocido, etc. Entonces, es una tradición, es una costumbre muy bonita en todo el mundo católico, la visita a los cementerios en este periodo, sobre todo el 2 de noviembre, que se conmemora a los fieles difuntos. Es una costumbre muy bonita, en que la gente ya empieza a ir unos días antes o unos días después, pero bueno, la visita a los cementerios es algo bastante recomendable, porque uno va a rezar ahí justamente por los fieles difuntos. Y ofrecer misas también, ¿no? Los católicos no debemos olvidar de ofrecer misas por los difuntos. Entonces, oraciones, sufrimientos y misas, para ayudarles a que cuanto antes puedan salir del purgatorio e ir al cielo. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32, está dicho: aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Esa es frase de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es claramente nuestro Señor está diciendo que se puede obtener el perdón también en el otro mundo. Entonces, no alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Esta frase de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, deja claramente expresado que también se puede obtener el perdón en el otro mundo. San Pablo, además, dice en la primera carta a los Corintios: el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Está por así decir, insinuada la existencia de algún pago posterior al pecado que cometo, que puede ser en esta vida o en la otra. Y dice: él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿No? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Entonces, ese tendrá que pagar que dice San Pablo no puede referirse al infierno, porque el infierno ya es condenación eterna, no hay nada que pagar ahí simplemente ya se sigue en la condenación eterna. Entonces eso supone la posibilidad de yo purificar
mi alma después de la muerte para poder ir al cielo. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 46, Judas Macabeo, ¿no?, después del combate, reza por aquellos que han muerto. Entonces, vean, todo esto nos deja entender la existencia de una posibilidad después de la muerte de purificación. Entonces, por eso en la Sagrada Escritura en varias ocasiones está insinuada la existencia del purgatorio. Entonces dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Entonces, se escucha en muchas situaciones, no, que el purgatorio no existe porque no está en la Biblia. Bueno, hay muchas cosas que no están en la Biblia y sin embargo nosotros creemos. Por ejemplo, la palabra encarnación no está en la Biblia y sin embargo nosotros creemos y aceptamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen. La palabra Trinidad, Santísima Trinidad, no está tampoco en la Biblia. Y sin embargo, todos los cristianos, aquí hablo de cristianos en general, aceptamos que en Dios hay tres personas. Entonces, cuidado con los que dicen que no está en la Biblia el purgatorio, no está en la... Si no está en la Biblia el purgatorio, hay una cantidad de cosas que no están en la Biblia, así palabras con las cuales nosotros podríamos decir que esas cosas no existen. No. Entonces tenemos que saber entender, porque Dios no está circunscrito a un libro, porque si vamos a decir que Dios está ahí en un libro, estamos reduciéndolo tremendamente. Entonces la Biblia es un libro inspirado por Dios, evidentemente, pero Dios es infinito, es eterno, y no podemos quedar circunscritos solamente al libro, ¿no? También San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice, ¿no?, refiriéndose a Onesíforo, dice, el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. También está insinuada la posibilidad de la purificación, ¿no?, después de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que, en estos días que están alrededor del 2 de noviembre, que es, como les dije, la conmemoración de los fieles difuntos, católicos debemos pedir por nuestros difuntos. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestro esposo, nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, pueden ser amigos. Entonces nosotros debemos siempre rezar por los fieles difuntos. Un día va a morir usted y yo también. No vaya a suceder que nadie rece por nosotros. Entonces, nosotros debemos ser, por así decir, preocupados, no solo por los que están vivos, también por los que están muertos, ¿no? Fíjense, los sacerdotes, todos los días rezamos por los difuntos. Rezamos en la hora laudes, en la hora vísperas, en la hora completas, en la misa. Siempre uno está recordando a los difuntos y a todos los difuntos. Claro, uno puede recordar y pedir por aquellos más próximos, pero es una obligación. Fíjese, usted que me oye, no olvide sus difuntos, rece por ellos, ofrezca sacrificios por ellos, ofrezca misas por ellos. Entonces, con esta explicación, ¿no?, les exhorto y les invito a que no descuidemos esta oración por nuestros difuntos. Y no es solo el 2 de noviembre que debemos rezar por los difuntos. La Iglesia Católica, como madre, tiene esta fecha específica en el año para recordar a todos los fieles difuntos. Pero es algo que debemos procurar hacer siempre, pero con mayor empeño en este Día de los Fieles Difuntos. Entonces, que la Santísima Virgen les ayude a todos, recemos por nuestros difuntos y para terminar les dejo mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! En el video anterior les hablé del Halloween y de su origen ancestral. Ahora toca abordar el Día de Muertos, una celebración mexicana en la que se honra a los muertos y que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre.
Y aunque en la actualidad el Halloween es una celebración que se lleva a cabo tanto en México como en el resto del mundo, el Día de Muertos no ha perdido su identidad característica, ni su estética pintoresca, llena de colores, de leyendas y del usual ánimo festivo presente en las fiestas mexicanas. Antes de seguir con la historia del Día de Muertos, quiero agradecerle a todos los que se han suscrito al canal, a los que se han tomado la molestia de escribir algo en la sección de comentarios y a los que le han dado like o han compartido estos videos en sus redes sociales. Estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y no podría estar más contento al respecto, así que una vez más les doy gracias infinitas por estar ahí y por ayudarme a que este proyecto llegue a muchas más personas. Para empezar, me gustaría hablarles de las celebraciones prehispánicas concernientes a los difuntos y a la muerte. Los aztecas o mexicas creían que después de morir, las almas de las personas iban a diferentes lugares dependiendo de la forma en que murieron. Pero antes de esto, el alma debía desprenderse del cuerpo, y esto ocurría de la siguiente manera. Tlaltecutli, quien era la diosa de la tierra, era la encargada de devorar los cuerpos y de extraer su sangre, para después procesar las almas de los difuntos y parirlas en un plano de existencia superior, en el que estas almas habitarían en alguno de los paraísos o comenzarían su viaje al Mictlán. Esto es una hermosa explicación de por qué los aztecas enterraban a sus muertos, y es maravilloso el nivel de influencia que esto tiene en la actualidad, ya que hoy en día mucha gente no sabe ni por qué se hacen las cosas, y solo se limitan a hacerlo por tradición o por costumbre, pero sin saber cuál es el significado que hay en estas acciones. De aquí las cosas se comienzan a complicar, porque dentro de las creencias mexicas no solo existen 2 lugares a los que van los muertos, como el cielo o el infierno, sino que hay 9 regiones del inframundo y 13 cielos a los que van las personas dependiendo de la manera en que murieron. De este modo, solo las personas que morían de muerte natural irían al Mictlán, pero primero deberían de recorrer las 9 fases del inframundo, empezando por el Itzcuintlán, que es la enorme costa de un gigantesco río que debe ser atravesado para poder llegar al siguiente punto. Pero esta tarea no era nada sencilla, ya que una persona sola no podría llevar a cabo la tarea y se necesitaba la ayuda de un Xoloitzcuintle, una raza de perro sagrada para los mexicas, quien sería el encargado de ayudar a la gente a cruzar con seguridad hacia el otro lado. Pero si la persona en cuestión había maltratado alguna vez a un perro en vida, estos animales se negarían a ayudarles, razón por la cual la costa estaba repleta de almas perdidas que no pudieron llegar más allá por sus malas acciones con los animales. Después de sortear el río, las almas llegaban al Tepectli Monomictlán, un enorme páramo en el que se alzaban 2 gigantescos y frondosos cerros, que a la vista eran sumamente hermosos, pero que realmente eran una horrible trampa, ya que estas elevaciones se juntaban y se separaban violentamente cada determinado tiempo, aplastando las almas que no calculaban bien el momento para atravesar, perdiéndose en el olvido para siempre. Así que los muertos debían de atravesar estos cerros con el tiempo justo para no ser devastados por las poderosas montañas. Pasando estos cerros se encontraba el Iztepetl, un lugar en el que se elevaba una enorme montaña que brillaba reluciente como el oro, pero que realmente estaba formada por filosas piedras de obsidiana negra que cortaba a los muertos mientras subían a la cima, siendo una prueba muy dura de superar, pero que debe ser completada para llegar al siguiente estrato. Luego comenzaba el Itzecayán, una gigantesca región montañosa que contaba con muchísimas elevaciones como pequeñas montañas, que al igual que el Iztepetl, también contaba con regiones de piedra filosas, además de que el viento era extremadamente frío y la nieve caía con fuerza. Los muertos debían atravesar 8 elevaciones gigantes para poder llegar al siguiente punto, pero las ventiscas eran tan fuertes que la tarea se hacía titánica y exageradamente difícil de llevar a cabo. Y para culminar, en la última de las elevaciones de esta zona, comenzaba una segunda región del Itzecayán, y se erigía el Pancuetla Caloyán, un cerro en el que los vientos eran tan dementes que ondeaban a la gente como si fueran banderas y las regresaban hasta el principio del recorrido, así que se debía avanzar con calma y siempre aferrándose a las filosas piedras, ya que las consecuencias de soltarse podrían ser regresar varios cerros atrás o incluso regresar hasta el principio del recorrido por estas gélidas tierras. Después se lograba ver un enorme sendero que se conocía como el Temiminaloayan, en el que los espíritus debían de cruzar con mucho cuidado y con extrema precaución, ya que de los lados surgían flechas gigantes que perforaban violentamente a los incautos. Estas flechas eran lanzadas por manos invisibles y se hacía muy complicado memorizar sus patrones, así que lo más fácil era atravesar rápidamente para recibir el menor daño posible. El siguiente estrato era el Tecoyo Huehualoyan, una extensa jungla repleta de jaguares que devoraban los corazones de los muertos que se salían del camino o que tenían el infortunio de encontrarse con uno de estos animales. En el penúltimo estrato estaba el Apano Hualoyan,
un lugar repleto de aguas de color negro que debían de ser cruzadas en espacios de 6 gigantescos y oscuros ríos, en los que muchas veces se perdían las almas que avanzaban imprudentemente y que se ahogaban por la eternidad, o por lo menos hasta que encontraran la forma de cruzar las oscuras aguas de los extensos ríos. Y por último, después de atravesar muchísimas pruebas, el muerto podía disfrutar del Mictlán, separándose por completo de las preocupaciones, culpas y desdichas terrenales, y siendo recibidos por Mictlantecutli, el imponente dios de la muerte, quien les daba la bienvenida y luego los invitaba a que se adentraran al Mictlán para que pudieran descansar en paz y en perpetuidad. Afortunadamente, los muertos no enfrentaban estas duras tareas sin ayuda, ya que al morir eran enterrados con numerosos objetos que les servirían en su viaje. Además, se hacían ofrendas desde el día de la muerte, y hasta 4 días después, en las que se colocaban objetos que el fallecido usaba mucho en vida, así como algunos otros que le podrían servir en su viaje, y también alimentos como agua o algo de comida para dar energía y pureza al difunto. Luego se hacían rituales cada 20 días en los que, dependiendo del estatus social del individuo, se efectuaban diferentes acciones. Por ejemplo, si el difunto era un guerrero o un noble, se sacrificaba a varios de sus sirvientes que morían con honor y sirviendo los designios de su amo. Cuando ya había pasado un año, se dejaban de realizar estos sacrificios, y se celebraba una fiesta anual en la que se preparaban alimentos, se tomaba vino, se prendía incienso y se recordaba afectuosamente a la persona en cuestión. Esto ocurría durante 4 años seguidos, y después cesaba, pero como ya hemos visto, las fechas exactas de estos ritos variaban en función de la muerte de la persona y de a dónde había viajado su alma, si al Mictlán o a alguno de los 13 cielos reservados para las muertes más honorables, o que no eran por causas naturales, como ahogos, enfermedades o en el caso de la muerte de algún infante o de un bebé. Además, también había momentos en el año en que se celebraba a ciertos sectores de los difuntos, como el Mikael Huitontli, que significa fiesta de la muerte pequeña, y que se lleva a cabo durante todo un mes para honrar a los niños que habían muerto, o el Tepeilhuitl, en el que se celebraba a las personas que habían muerto ahogadas porque les había caído un rayo o por cualquier situación que tuviera que ver con el agua, y que ahora residían en el Tlalocan, uno de los 13 cielos que se manejan en esta cultura. Como se puede observar, todas estas tradiciones son muy amplias y están llenas de una riqueza cultural inmensa, pero ¿cómo es que de estos ritos se pasó al actual Día de Muertos? En el video anterior les hablé de que la Iglesia Católica celebraba el Día de Todos los Santos, y que al unirse con el Samhain de los celtas, se creó la Víspera de Todos los Santos. De esta misma manera, después de la conquista, los españoles trajeron consigo sus propias celebraciones, pero en esta ocasión, la fusión de ambas culturas no fue total, y más bien los nativos que vivían oprimidos y que eran constantemente evangelizados, tuvieron que aceptar las tradiciones hispanas que les fueron impuestas. Esto es evidente porque muy pocas cosas que estaban presentes en las antiguas tradiciones aztecas se mantienen a la fecha, solo algunos elementos que los nativos lograron adaptar a sus propias creencias y a los recuerdos que tenían de ellas, porque no debemos olvidar que con la conquista la mayor parte del pueblo mexica fue diezmado y solo quedó un porcentaje muy reducido de la población total. Aún así, los días de muertos se celebraban de manera distinta al Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ya que el 1 de noviembre se tiene previsto que regresan las almas de los niños que han muerto a lo largo del tiempo, rescatando un poco de las tradiciones antiguas, y el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos, aunque en algunas regiones las celebraciones comienzan desde antes, siendo realmente una semana mortuoria completa, que inicia el 28 de octubre, que es el día en que regresan las almas de la gente que murió en accidentes, de manera repentina o de forma violenta. Luego el 29 regresan los ahogados y las personas que murieron por causas relacionadas con el agua. El 30, las almas que no tienen a nadie que los recuerde, los criminales y los niños huérfanos. El 31 regresarán los que se encuentran en el limbo, ya que no fueron bautizados. Y el 1 y 2 de noviembre vuelven los niños y los adultos respectivamente. Por esta razón, la gente prepara ofrendas, que son altares de tamaños variables, en los que se colocan muchos objetos y alimentos con diferentes significados. Por ejemplo, es común ver calaveras de azúcar, de amaranto, de chocolate o de gomita que adornan estos altares. Aunque también es muy común regalar estas calaveras a las personas para asegurarle un lugar en el inframundo y que su alma no se pierda en el camino. Según se dice, esta tradición data de la antigüedad, en la que los aztecas colocaban calaveras de las personas que sacrificaban como ofrendas al dios Mictlantecutli. Esto contradice la creencia de que el cuerpo de las personas era enterrado para lograr separarse de su alma. Pero esa es la explicación que hay, y data del tiempo de la colonia, en la que los españoles trajeron consigo los alfeñiques, dulces de azúcar, agua y limón, que los indígenas comenzaron a trabajar,
dándoles diferentes formas, entre ellas las clásicas calaveras de azúcar que colocaban en las ofrendas y que se volvieron tradicionales hasta nuestros días. El papel picado con formas diversas también data de los aztecas, que utilizaban el amate, un tipo de papel que confeccionaban usando la corteza de la higuera y en el que dibujaban o escribían códices, además de que también los llevaban como ofrendas a los templos de sus dioses. Este papel se sigue fabricando en la actualidad de la misma manera que se hacía antes, pero se ha optado por usar otro tipo de papel para realizar las piezas de papel picado que adornan las ofrendas y los lugares de México en las fechas de Día de Muertos actualmente. El pan de muerto tiene un doble significado. Por un lado, podemos ver la cruz de toda la vida impresa en él, pero también representa los huesos de los muertos y los ajonjolís que lo cubren son las lágrimas de las almas que aún no han logrado hallar el descanso eterno. También se siguen encendiendo el copal y el incienso, ya que estas esencias tienen propiedades purificadoras y sanadoras, que ayudan a alejar a los malos espíritus y a atraer a las almas de los familiares. Otra cosa que es muy pintoresca y que resalta mucho los colores estos días son el uso de flores como el cempasúchil, el terciopelo o la nube, que según las creencias ayudan a las almas a llegar a las casas en las que se encontraban con los alimentos que suelen ser tamales, mole, café, pan de muerto o en su defecto comidas y bebidas que le hayan gustado al difunto en vida, además de los elementos antes mencionados con los que podían sentirse cómodos, guiados y recordados. También es común que la gente acuda a los cementerios a limpiar las tumbas de sus muertos, a llevarles flores y a prepararles una pequeña ofrenda ahí mismo, además de que puede que la gente se quede velando el lugar en compañía de la familia, comiendo y bebiendo en honor al difunto. Y aunque en la actualidad se tiene miedo a que el Día de Muertos se pierda por efecto del Halloween, la verdad es que en México se ha dado un fenómeno hermoso, en el que estas dos celebraciones conviven sin problemas, dando como resultado que a pesar de que la gente salga a pedir dulces y se disfracen, también se sigan poniendo ofrendas tradicionales en todos lados, demostrando que lejos de que el Halloween devore o desplace el Día de Muertos, se han acomodado como celebraciones complementarias, lo cual es algo maravilloso. Espero que con estos videos haya quedado más claro el origen de las celebraciones de Día de Muertos y de Halloween. En el primer comentario y en la pantalla final les dejaré un enlace al video en el que les hablo profundamente del Halloween y de todas las características que lo conforman. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a suscribirse al canal si quieren ver más material de este estilo. También pueden dejar sus opiniones o sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios y le pueden regalar un gran like si les ha gustado este contenido. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos. La siguiente historia que ahora vas a escuchar nos fue compartida por la señora Alejandra Ávila, quien es originaria del estado de Oaxaca, México. El alma de las luciérnagas. Como usted sabe, soy del estado de Oaxaca en México, tierra de tradiciones, costumbres, pueblos mágicos, leyendas e historias. Esta vez, por la cercanía de la fiesta de los fieles difuntos, le envío esta historia esperando que sea del agrado de su audiencia. Hace varios años, un amigo escritor de la Ciudad de México que estaba de visita en Oaxaca me invitó a comer. Me dijo que si no me molestaba que se entrevistara con otro escritor, intérprete de los libros de Carlos Castaneda, que sería en unos minutos mientras comíamos, pues solo pretendía que le autografiara uno de sus libros. Le dije que no había inconveniente, y sin querer me tocó escuchar una conversación que movería mi curiosidad. No entendí todo, pero el invitado dijo que la localidad que describe Castaneda en el libro, Las Andanzas de Don Juan, se llama Sogocho, y sin entender mucho, porque no sabía de Castaneda ni del libro, eso bastó para que mi espíritu aventurero quisiera visitar ese lugar, pero por alguna razón lo fui postergando. Fue en el verano de este año que tuve la oportunidad de viajar a la Sierra de Ixtlán, con rumbo a la fiesta de Sogochín, pueblo vecino de San Pedro Llanerí, rodeado de vegetación, cerro lluvioso, que al atardecer se viste de neblina, con abundante agua, tierra húmeda que te recibe con el sonido que hace el río al correr,
con la magia del canto de las aves, animales endémicos y trato cordial, pero receloso de la gente que ahí vive, al saber que eres un extraño. Precisamente, buscando ver la curiosa estampa de Sogocho, a mi paso por San Pedro Llanerí, escuché esta emotiva historia, que me hizo recrear la imaginación, al oír el sincretismo de la naturaleza, en armonía con el ser humano, donde los niños y niñas son valorados como la continuidad de la raza originaria, respetuosa de su historia, aprendiz de su legado, que al crecer deben replicar a las nuevas generaciones, como emisarias de su destino, en la grandeza aspiracional de su comunidad. Me llama la atención que se dice cuando un niño muere, se convierte en un angelito, pero en Llanerí se dice que hay bebés, niños y niñas que se adelantan al camino, donde ya no hay retorno, y al morir, sus almas se transforman en las luciérnagas que iluminan los caminos de la montaña. En las noches obscuras, se dice que las dirige el alma de una niña, de eternos 6 años, que ayuda en los caminos a quienes se pierden por las noches, pero su misión es ayudar a los niños, que pueden extraviarse en el camino para volver a casa, que también cuando un niño enferma, el enjambre de luciérnagas visita su casa para su alivio, pero si este niño muere, le dan la bienvenida al sumarse a ellas y cumplir con la encomienda álmica de proteger con su luz a los suyos. Aquí en Llanerí, ya sea para uso doméstico o comercial, la gente elabora panela o piloncillo, que es un endulzante ancestral a base de caña, que en este lugar tiene un toque muy especial, con sabor a néctar, que le da delicia a la gastronomía del lugar, y es de todos muy sabido que las luciérnagas se alimentan de néctar. Por eso en la fiesta de los fieles difuntos es costumbre en las ofrendas que siempre está el dulce de piloncillo molido, alguna bebida con este ingrediente y productos derivados del mismo, como el tepache, atole de panela, tortilla de panela, tamales dulces, tejocotes con miel de panela o pozole dulce. Me contaron que hace muchos años, una señora a la que llamaremos Juana, tenía su casita muy humilde en el cerro, alejada de todas las demás. Era viuda con su hija Florecita, de 6 años que era su razón de ser, y a la que en medio de sus carencias le proveía de todo lo necesario. A Juana su abuelita le había enseñado a elaborar panela, y también le enseñó la costumbre de colocar en la ofrenda del Día de Muertos piloncillo molido y alguna bebida con este ingrediente, para el alma de las luciérnagas. Ella lo hacía por costumbre, sin saber que algún día esto sería de gran ayuda. En aquella tarde del último día de octubre, después de colocar la ofrenda de muertos, Florecita fue a recoger leña para la lumbre del fogón, pues Juana y ella habían preparado tamales y la leña se había acabado. Pero pasó un buen rato y Florecita no regresaba. Juana, al ver que la tarde caía, la fue a buscar, pero al ir por una ladera resbaló y se cayó, torciéndose el pie. Imposibilitada para seguir caminando en búsqueda de la menor, se acurrucó junto a un árbol, allí arriba del cerro, para protegerse de la lluvia que comenzaba a caer. Aunado a las sombras de la noche que extinguían el atardecer, Juana sintió mucho miedo por su situación y la de su hija. Llena de angustia comenzó a rezar para que Dios las protegiera, tanto a ella como a la niña, de los animales nocturnos y los peligros que de por sí trae la oscuridad misma. Al ser la noche previa al 1 de noviembre, la gente del pueblo estaría en el panteón ataviando con flores las tumbas de sus fieles difuntos, con música de la banda del pueblo. Nadie la iba a oír, así que solo contaba con ella misma, para lo que estaba viviendo. Poco a poco el golpe de la caída comenzó a acentuarse en dolor de huesos y músculos, pero solo pensaba en su hija. Su vista se fue acostumbrando a ver desde la oscuridad de la noche, con la luz de las estrellas y la tenue luna. De pronto recordó que su abuela le había dicho que el alma de las luciérnagas escucha, porque son almas de niños que vivieron su vida terrenal truncada y ayudan a otros niños en situación de desespero, extravío o pérdida de la salud. Ahí en su oración le pidió al alma de las luciérnagas que iluminaran el camino de su hija para el regreso a casa. Lo hizo con el amor y dolor que sentía como madre, con la impotencia de buscarla por sí misma y no poder hacerlo. Perdió la noción del tiempo. Pronto comenzó a escuchar un sonido parecido al que hacen los grillos, pero más suave, más musical, más tenue.
Desde la altura donde estaba vio miles de lucecitas sobrevolando uno de los caminos al cerro, pero no alcanzaba a ver más. Llorando comenzó a gritarle a su hija: «Florecita, ven, hija». Escuchó a lo lejos que le dijeron: «Mamá, ¿dónde estás?», pero pensó que alucinaba, porque luego escuchó más vocecitas que le decían: «Mamá, mamá, mamá». Las vocecitas se multiplicaban, y ella le seguía gritando a Florecita. A punto del desmayo, entre la vegetación, vio en el camino que su hija venía, rodeada de miles de luciérnagas que con su luz encaminaban a la niña hacia donde estaba Juana. Le gritó a la niña, quien corrió hacia ella fundiéndose en un abrazo lleno de alegría, con la emoción de hallar a su hija. Juana hizo a un lado el dolor consecuencia de la caída, sosteniéndose de una rama que encontró por el monte. Caminó cojeando a su casa abrazada de su pequeña. Ya cansadas dieron gracias a Dios y durmieron esa noche. Al día siguiente, se levantaron muy temprano, fueron a misa y después al panteón. En el camino Florecita le dijo a su madre que cuando recogía leña, no se dio cuenta que se alejó demasiado de casa. Ya venía de regreso, pero escuchó lo que parecía el aullido de un coyote. Se asustó mucho y corrió a esconderse. Pasó un rato y no sintió cuando se durmió. Solo la despertó el frío de la lluvia. Comenzó a sentir miedo porque inició el anochecer, y eso provocó que comenzara a llorar. De pronto el paisaje se le hizo desconocido, y empezó a gritar: «Mamá, mamá, ayúdame, mamá». Entre la neblina que ya dominaba el cerro, se acercó una niña más o menos de su edad, vestida con la ropita tradicional de ese pueblo, de cabello trenzado con listones coloridos, morena como ella, pero con carita luminosa como los ángeles de la iglesia. Le preguntó por qué lloraba. Ella le contó lo que estaba pasando, y le dijo: «Ya deja de llorar, te voy a llevar con tu mamá». A lo que ella le preguntó: «¿Tú conoces a mi mamá? Porque no te he visto en el pueblo». Ella le dijo: «Yo conozco a todos en el pueblo. Te he visto cuando juntas leña con tu mamá. A veces me acerco a tu casa y las veo de lejos. Doña Juana siempre me regala piloncillo molido y bebida de piloncillo en la fiesta del Día de Muertos. Me encantan los tejocotes con piloncillo. Nunca he podido agradecerle, así que ahora que regreses a casa, le dices que muchas gracias, y espero que tú sigas esa tradición y nunca la olvides. Vente, vamos a caminar, porque tu mamá está muy preocupada por ti». Florecita dijo que mientras caminaba, atrás de ellas venían más niños y niñas, portando una antorcha para iluminar el camino. La niña angelical le dijo que cuando un niño enferma, se acercan al pueblo para ver cómo pueden ayudar a que recupere su salud, y cuando esto no sucede, lo reciben para sumarse con ellos en su procesión de luz, protectora de los niños y niñas del pueblo. En ese momento no entendió cuando le dijo que desde tiempos remotos las luciérnagas enseñaron a preparar la panela y piloncillo, con el sabor que solo en Llanerí saben elaborar. De pronto le dijo: «Mira, ahí está tu mamá. Ella te señaló, mamá. Corrí hacia ti, y después de encontrarte la niña se fue. Ya no la vi». Juana quedó muy confundida, porque ella solo miró luciérnagas, miles de ellas, pero no vio niños como los vio Florecita. Sin embargo, era bueno saber que lo que decía su abuela era cierto, que el alma de las luciérnagas son los niños y niñas del pueblo, que desde tiempos ancestrales protegen a las nuevas generaciones de este pueblo zapoteca, enclavado en la sierra oaxaqueña, con su historia única, armonizada entre sus niños con la naturaleza. Ya cuando pudo caminar mejor, Juana fue con Florecita al lugar donde encontró a la niña. Llevó una cazuela con variedad de manjares, preparados de panela y piloncillo. La dejó en señal de gratitud al alma de las luciérnagas por haber llevado a Florecita de regreso. Después de escuchar este relato, fui a la fiesta de Xogotzin. No sé si sea el mismo Xogocho del que hablaron en aquella conversación con mi amigo el escritor, pero esta historia de San Pedro Llanerí sin duda llamó mi atención y la consideré digna de contar en este espacio.